Hola, bienvenidos a Win Podcast, otro capítulo en el que vamos a hablar dentro del marco del Disrupt Fest, un evento que busca poner a Guatemala en el mapa global de la tecnología, un evento que desde el 2016 expone y pone un escaparate a las startups más disruptivas del año. Tanto Pepe como Lester han estado en este ranking en años anteriores. Son dos emprendedores a quien admiro mucho, a quienes respeto mucho, les tengo mucho cariño, porque me identifico con ellos, porque son personas hechas a sí mismas, que les ha tocado que romper piedra, como decimos en buen chapín, y que han tenido que construir ellos mismos sus propios negocios, y que al igual que todo emprendedor han tenido fracasos, desaciertos, y han tenido en algún momento que retroceder, reinventarse, pivotear, y de eso quiero hablar hoy. Hola Lester, ¿cómo estás? Pepe, si te puedes presentar, Lester, por favor, aquí para los que no te conocen y para la audiencia. Gracias, Alexis. Hola, mi nombre es Lester Vega, soy fundador y CEO de Smart ID y de Devil Systems, y básicamente me dedico a todo el tema de ecosistema fintech, transformación digital. Pepe. Yo soy Pepe Guillén, soy fundador y CEO de CoinCaex y Nostrum Capital. Son dos plataformas fintech. Quisiera comenzar diciendo en qué momento ustedes, en lo personal, se dieron cuenta que querían ser emprendedores. ¿En qué momento se despertó esa chispa de emprendedor y de querer hacer un negocio propio? Porque nuestra generación creció pensando más en ser un empleado, lo enseñaban las universidades, y no en ser emprendedor. ¿En qué momento y cómo fue ese despertar hacia ser emprendedores? Fíjate que en mi caso yo siempre me consideré como un misfit, inadaptado en el colegio, me costó mucho adaptarme. Yo recuerdo la necesidad de generar ingresos en mi adolescencia, fue lo que me llevó a emprender mi primer negocio en mi caso, pero no estar dentro del molde, como que ya estaba acostumbrado a eso. Sí, igual en mi caso, creo que un poquito una experiencia más personal, ¿verdad? Yo empecé a trabajar desde los 10 años. Mi guía, si lo quieren ver, mi inspiración fue mi abuelo, porque mi abuelo se vino de Palencia a los 8 años y luego tenía camiones de recolección de basura. Entonces ese fue mi primer empleo a los 10 años. Entonces, ¿Trabajabas con él? Trabajaba con él. Entonces me tocaba levantarme a las 4 de la mañana, ir a hacer la ruta, y creo que ahí fue donde yo dije, yo también quiero hacer algo por mí mismo, quiero hacer algo por mi familia, y creo que desde ese entonces he tenido como esa chispita, o sea, desde esa edad. ¿Y creen que tuvieron que emprender por necesidad, o cuando emprendieron realmente encontraron un problema que resolver, o cuál fue la actitud con la que emprendieron cuando comenzaron el negocio? Vamos a ver, mi primer emprendimiento fue de hacer jardines y vender peceras, fíjate. En ese entonces tenía 16 años y fue simplemente para financiar mis gustitos. Pero si te contara todos los emprendimientos y todos los fracasos que he tenido, o sea, pasamos aquí hablando media hora. Tú desde taquerías, hacía fiestas de sushi, etcétera, hasta que estando en la universidad, un día escuchando a alguien que estaba era un publicista que estaba utilizando la tecnología para hacer publicidad, dije, quiero hacer eso. Ahí fundé mi primera empresa tecnológica, digamos, que luego fue la que evolucionó en las empresas que tenemos ahora. No fue por necesidad, fue más que todo por pasión, por querer hacer algo divertido. Sí, en mi caso, un poco contrario. Básicamente sí era como hacer lo que tenía que hacer, y creo que uno puede probar 1000 cosas, pero cuando uno encuentra un propósito de verdad, algo que lo motive o que lo inspire, creo que ahí es donde se empiezan a dar las cosas, porque también estuve haciendo 1000 cosas y fallaba, pero tal vez lo que perseguía no era un propósito o ayudar en algo, sino lo que perseguía era el dinero. Entonces creo que cuando uno se traza bien qué es lo que quiere resolver y cuál es su propósito de vida, ahí es donde las cosas empiezan a moverse. El dilema del emprendedor es si el emprendedor nace o el emprendedor se forma o se hace emprendedor. ¿Qué dirían ustedes que es lo correcto, y para ustedes cómo ha sido? ¿Creen que traían ya una chispa de emprendedor o se fueron formando como emprendedores? ¿Qué despierta ese espíritu emprendedor? Fíjate que yo creo que los emprendedores tienen una dosis innata de rebeldía.
con eso naces. Esa rebeldía te lleva a no querer quizás encajar en el sistema, a querer hacer algo diferente y, o sea, hay varios caminos, o para siendo delincuente o para siendo emprendedor, pienso yo. Ajá. No, incluso también tenés que tener o nacer con la perseverancia, porque al final es un camino difícil, donde puede que mucha gente inicie, pero a los 2, 3 años se rinde. Y entonces dicen, no, mejor esto no es lo mío y mejor busco un empleo. Entonces, definitivamente. Y con eso naces. Definitivamente la resiliencia para fracasar y levantarte rápido del fracaso para buscar el siguiente emprendimiento con la incertidumbre si vas a triunfar o no. O sea, creo que eso es esencial. Sí, yo también creo que esa es la parte fundamental del emprendedor y que todo emprendedor tiene en común, que sabe reponerse, que sabe levantarse y que puede lidiar con esa presión tan fuerte que viven los emprendedores, que de fracasos, de incertidumbres, de problemas, ¿verdad? ¿Cómo lidiar con ese fracaso y ese sentimiento? ¿Hay alguna técnica, alguna forma? Yo he estado leyendo acerca de burnout y de todo este tema de cómo los emprendedores terminan, incluso hay un estudio que el 63% de los emprendedores en Estados Unidos tienen problemas mentales de alguna manera. ¿Cómo lidiar con esa presión, con ese fracaso, con esa incertidumbre? Uy, es que no te podría decir una receta, o sea, la receta es saber que has fracasado, saber que tenés una adversidad y solo sacudirte el polvo, o sea, no te sabría decir cuál es el secreto de eso, solo es levantarte rápido porque nadie te va a llegar a sobar si te quedas acurrucado en el suelo. Sí, también pienso que el ser humano por naturaleza tiende como a aferrarse o a adueñarse de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos un emprendimiento y nos aferramos a la idea y ya la probamos 1, 2, 3 años y vemos que no funciona y seguimos ahí, creo que nos va a costar mucho descartarla y empezar algo nuevo que tal vez sí nos va a agregar valor. Claro, eso que decís es súper importante en el camino hacia el éxito, porque el éxito para mí es el camino, no tanto el fin, fíjate, y saber reconocer el momento en el que has fracasado y reconocerlo a tiempo para salir rápido ahí es esencial. Pepe, ¿qué es Nostrum Capital? ¿Cómo descubriste esa oportunidad? ¿Cuánto tiempo llevas hablando de esto y en qué etapa está hoy Nostrum Capital? Uy, fíjate que Nostrum Capital curiosamente es un proyecto que yo escribí cuando tenía 19 años. En aquel entonces mi familia tenía un proyecto, mi familia liderada por un tío que fue inspiración para mí, un proyecto inmobiliario que por azares del destino no se pudo desarrollar y el banco recogió la tierra. Entonces yo en aquel entonces me recuerdo que le decía a mi tío, ¿por qué buscamos una ballena que nos invierta? O sea, un mega magnate, un millonario. Busquemos 10,000 atunes o 100,000 sardinas. Y en ese entonces yo diseñé un proyecto que funcionaba más o menos como una multinivel, pero realmente no existía la tecnología para llevar un proyecto de esa envergadura. En el 2009 Satoshi Nakamoto publica su white paper de blockchain y hace algunos años, o sea, hace 2 o 3 años yo empiezo a relacionar la blockchain con esta necesidad de democratizar el acceso a la inversión para las clases medias. Entonces, para responder tu pregunta, ¿qué es lo que hace Nostrum Capital? Nostrum Capital es una plataforma que identifica proyectos donde ya está invirtiendo el 1% más rico de la población, proyectos que tienen una tasa de retorno atractiva y un riesgo bajo, pero cuyo ticket de entrada es sumamente alto. Ese ticket de entrada lo partimos en pedacitos súper pequeñitos para que las personas de clase media puedan invertir y tener acceso a inversiones de gran envergadura, donde ya está invirtiendo el 1%. Como decía yo cuando di el pitch hace un ratito, es bonito ser emprendedor y todo eso, pero, o sea, cuando estudias las cifras frías, el 85% de los emprendimientos fracasa el primer año. Y hay gente que quizás no puede darse ese lujo de fracasar y de meter sus ahorros en un emprendimiento, por ejemplo. Entonces, para ellos existe Nostrum Capital. Proyectos probados donde
que tiene un excelente retorno de inversión. Lester, Devel y SmartID ahora, ¿cómo nacen? ¿Cómo descubrís ese modelo de negocio? ¿Y qué está resolviendo hoy? Ok, sí, Smart ID básicamente nació como una necesidad puntual de un cliente que quería conocer qué navegadores tenían sus usuarios finales. Entonces era un script sencillo que lo único que sacaba era qué navegador era y qué versión, y solo eso. Entonces ahí fue donde viene la importancia de que, ok, hay una idea, pero hay que pivotearla, hay que ver qué más valor se le puede agregar. Y al día de hoy, ese script que únicamente te decía navegador y versión, ya es una suite antifraude que lo que hace es que te da toda la parte del comportamiento de usuario, comportamiento de dispositivo y comportamiento transaccional. Y por medio de modelos de Machine Learning te predice para ver si es un acceso autorizado, una transacción legítima o es una persona que está teniendo un ataque de phishing, un ataque de hijacking, un ataque de malware. Entonces, al final la importancia siempre de ir evolucionando e ir creando algo que se vaya conectando en sí para dar un mayor valor, ¿verdad? Entonces, al día de hoy, Smart ID es una suite con todos esos componentes. Esta es una pregunta muy importante y a nivel mundial solo el 4% de las empresas logran vender 1 millón o tener un ingreso recurrente de $1 millón al año, y en Latinoamérica solo el 1% logran esto, y aquí hay 2 emprendedores que no quiero exponer sus números, pero yo sé que están arriba de eso y son parte de ese 1%. ¿Qué dirían que los ha llevado a tener un negocio que logra sobrellevar esa barrera, superar esa barrera de crecimiento? Porque hay negocios lineales que no van a llegar a eso en menos de 5 años o 10 años, pero hay otros que crecen exponencialmente que sí lo logran, pero es menos del 1%. ¿Cómo estar dentro de ese 1% de empresas que logran superar ventas arriba del $1 millón? Mira, lo que nos funcionó a nosotros, a nuestra empresa, fue hacer de las tecnologías emergentes un negocio, básicamente. O sea, de lo que estaba ahora ya Bitcoin y criptomonedas, quizás hay múltiples competidores en el mercado, ya es de uso común, pero en su momento fuimos pioneros, así como estamos siendo pioneros ahora con la tokenización de Real World Assets. Sí, a mí me gustaría mencionar dos pilares importantes. Primero, del lado de tecnología, siempre busquen algo que se pueda replicar. Digamos, a nivel de consultoría es muy difícil escalar un negocio si por cada nuevo cliente tengo que hacer algo muy a la medida. Entonces, si queremos una plataforma masiva, tenemos que hacer algo que se pueda replicar fácilmente. Y el otro pilar es que nosotros tenemos una cultura basada en las personas. Y en las personas me refiero a los clientes y a los colaboradores. Entonces, del lado de los clientes, creo que nuestra principal característica y algo que nos han dicho es el servicio que ofrecemos. Entonces, al final nosotros nos debemos a los clientes y siempre estamos ahí para ellos, ¿verdad? Los clientes tienen mi número, me pueden llamar a cualquier hora, a cualquier día, ¿verdad? Entonces, es importante esa cultura. Y del lado de los colaboradores, también que siempre tuve la idea de que fuera una empresa diferente. Y el día de hoy, este año, alcanzamos el primer lugar en el ranking EFI de las empresas para jóvenes emprendedores menores menores de 35 años. Entonces, aquí en Guatemala quedamos en primer lugar y a nivel Centroamérica quedamos en tercer lugar. Entonces, creo que esa cultura basada en las personas, pues al final también es clave, ¿verdad? ¿Y qué dirían que tiene que pasar para que el crecimiento se dé? ¿Dónde enfocan su esfuerzo? ¿Dónde dirían que hay que enfocar el tiempo y la dedicación para hacer crecer un negocio? ¿En dónde está el punto que hay que tocar, el botón que hay que tocar para el crecimiento? Uy, es que eso es difícil, fíjate. O sea, yo te puedo contar la receta que me funcionó, pero no sé si es aplicable a todos.
En mi caso, como te digo, fue identificar un producto que tenía alta demanda y pocos proveedores y una gran posibilidad durante algún tiempo de casi que monopolizar el mercado. Casi que por 7 años no había otra empresa donde comprar criptomonedas en Guatemala que no fuéramos nosotros. Hasta recientemente ha entrado competencia. Entonces, yo te diría, la identificación de un nicho donde tenés pocos competidores, la creación de valor aportado a los consumidores de ese nicho, creo que esas dos cosas son importantes. Encontrar el nicho donde tenés pocos competidores y generar mucho valor para los clientes que vas a traer de este nicho. Sí, total, estoy 100% de acuerdo con buscar un nicho y adicionalmente creo que cuando uno está empezando, la imagen o la reputación es lo más difícil de crear, porque al final, ¿y vos quién sos pues? ¿Y qué tenés? ¿Y qué haces? Entonces creo que funciona también pues ofrecer o llegar con los primeros clientes casi que diciéndole, yo le pago porque sea mi cliente, ¿verdad? Entonces al final porque crea en mí o porque yo le voy a demostrar que la solución que yo tengo le va a aportar valor. Entonces creo que los primeros clientes no nos podemos poner así como que yo soy tal persona porque no somos, al inicio no somos nadie. Entonces creo que es importante eso, ¿verdad? Los primeros clientes que nos van a dar esa reputación para que a unos 3, 5 años ya nos demos a conocer. Fíjate que sí, justamente yo me recuerdo que a mis primeros clientes no les cobraba comisión por venderles el Bitcoin, fíjate, o sea, simplemente para decir, esta persona ya me compró Bitcoin y es parte de mi portafolio de clientes. Eso, o sea, lo primero que tienes que hacer es construir tu nombre, más cuando sos un emprendedor que viene de un lugar donde nadie te conoce, pues nadie conoce a tu familia, quizás, entonces tenés que hacerte tu nombre. Mi abuelito decía algo bien importante, decía, mijo, aún si lo perdés todo en la vida, si mantuviste tu nombre limpio, puedes volver a hacer todo. Para cerrar, ¿hacia dónde ven, hacia dónde va Nostro Capital y hacia dónde va Smart ID? Yo creo que Nostro Capital se va a convertir en el mercado de capitales de Centroamérica. Estamos bastante enfocados en la clase media. Nuestra misión es hacer una clase media robusta, facilitándoles vehículos de inversión en la clase media. Así nos veo en 5 años. Sí, creo que aquí ahorita me voy a poner un poco motivacional o inspirador, pero al día de hoy Smart ID tiene presencia en toda Centroamérica, pero ya una de las estrategias es poder ir a toda la parte del sur y norte. Entonces, ¿dónde miro Smart ID? Básicamente es una solución que ya está compitiendo con empresas de talla mundial basadas en Estados Unidos, basadas en Europa, y que muchos bancos han cambiado esas empresas por nuestra solución. Entonces sí lo veo como algo más global, que es a lo que estamos apuntando ahorita para ya estar en todo el mercado de América inicialmente. Gracias, muchachos, gracias a todos, un gusto, un aplauso por favor para ellos. Muchas gracias a todos. Sí.